¿Te gusta colectar hongos? ¿Amas la naturaleza y cada año esperas esta temporada de lluvias para colectar y consumirlos? Pues para todos sus amantes de ir a colectar hongos alucinógenos o no en agosto o la temporada de lluvias, hay un par de cosas que deben de saber. Porque sí, muy científicos, muy biólogos, muy amantes de la vida silvestre y de la Pachamama, pero también son excelentes depredadores de los organismos enlistados en las normas federales. Y por si muchos de esos no lo sabían, pues les explico. En México, el aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat tiene que realizarse con base en lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de la Vida Silvestre y sus reglamentos. Es decir, cualquier actividad relacionada con la utilización de la vida silvestre y su hábitat que no respete lo establecido en la normativa vigente es considerada ilegal. Pero rojo, ¿y qué pasa si algo es ilegal en México en cuestión ambiental? Pues bueno, a nivel federal la instancia que tiene la obligación de vigilar la aplicación de las leyes ambientales en el país es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es decir, la Profepa, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la Semarnat. Pero además de eso, ustedes maravillosos seres de luz que desean vibrar alto con el cosmos y la Pachamama, siendo estudiosos de la ciencia, deberían también de conocer las leyes ambientales del país. Y claro, también las autoridades deben darlas a conocer a la población en general. Y ahora quizá todos ustedes seres de luz se estén preguntando, pero ¿por qué carajos nos están diciendo eso? Lo único que queremos es ir a colectar hongos. Pues sencillo, porque por ejemplo, en México, la NOM 059 Semarnat, ahí es donde podemos encontrar la lista de especies que se encuentran en riesgo en nuestro país. Y dentro de ella se manejan las categorías de riesgo en las que se encuentran dichas especies. Por ejemplo, aves, reptiles, mamíferos y hongos. Es decir, en esta ley vienen las especies y el grado de amenaza que tienen en estos momentos. Por ejemplo, la E significa probablemente extinta en el medio silvestre, aquella especie nativa de México cuyos ejemplares de vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamiento o fuera del territorio mexicano. Y después tenemos la P, que significa en peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. Después está la A de amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Después tenemos PR, que significa sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. Entonces, para todos ustedes, antes de ir a colectar porque quieren abrir su tercer ojo y ver lo que la naturaleza desea mostrarles a través del reino de los hongos, revisen las especies que se encuentran en esa lista, porque me imagino que no les gustaría ampliar su conocimiento depredando a los organismos que cumplen una función ecosistémica importante, que es muchísimo más importante que abrir su tercer ojo. Pero rojo, ¿entonces esto significa que nadie puede tocar ningún tipo de hongo? Pues no necesariamente, les explico. Por ejemplo, para el caso del aprovechamiento de subsistencia, la Ley General de la Vida Silvestre en su artículo 92 nos menciona que las personas de la localidad que realizan aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para su consumo directo o para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de estas y de sus dependientes económicos, recibirán el apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamento, así como para la consecución de sus fines. Es decir, si ustedes pertenecen a esa localidad y necesitan aprovechar el recurso para satisfacer sus necesidades básicas, la autoridad les apoyará para que no contravenga con las disposiciones de la ley. Pero rojo, ¿y entonces qué hay de los pueblos originarios y sus ritos y ceremonias? Esa es una muy buena pregunta, pues en el reglamento de la Ley General de la Vida Silvestre referente al aprovechamiento en ritos y ceremonias tradicionales, refiere en su artículo 110, la Secretaría organizará a través de listas la información relativa al aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre que se realiza por parte de comunidades rurales e indígenas para la celebración de ritos y ceremonias
ceremonias tradicionales, considerando los aprovechamientos de este tipo que hayan sido detectados y las opiniones que reciban de los involucrados en dichas ceremonias y ritos. Además, en el artículo 111 del mismo reglamento se menciona, para lograr la sustentabilidad en este tipo de aprovechamientos, la Secretaría podrá establecer medidas para la conservación o limitaciones para el aprovechamiento de ejemplares silvestres en ritos y ceremonias tradicionales, informando lo conducente a las comunidades involucradas, cuando determine con base en información científica, técnica y tradicional disponible que ciertos aprovechamientos estén poniendo en riesgo a las poblaciones de especies silvestres, o cuando tenga conocimiento que se modificaron las técnicas y medios de aprovechamiento, es decir, pueblos originarios para sus tradiciones adelante, siempre y cuando no exista información que mencione se está poniendo en riesgo las poblaciones de los organismos que utilizan. Y espérense, porque ahí no termina la cosa, porque para el caso de la colecta científica tenemos el artículo 123 del reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que nos dice que la Secretaría autorizará la colecta de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de investigación científica y con propósitos de enseñanza, mediante el otorgamiento de una licencia. Además, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 83 menciona el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies. La Secretaría deberá promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestre con base en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de hacer un aprovechamiento sustentable de las especies. Y ya casi para terminar, en el artículo 84 nos menciona que la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos. Es decir, mis queridos pachamamas, no se puede hacer el aprovechamiento de especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo sin previa autorización por parte de las autoridades competentes. Y esos permisos, siempre y cuando sean para colecta científica que sea utilizada con fines de educación ambiental o investigación, o los que son para fines de subsistencia o fines de ritos y ceremonias tradicionales, y siempre y cuando su aprovechamiento no genere una afectación a las poblaciones y sus funciones para la salud de los ecosistemas. Y no es nada en contra de nadie, pero si esperamos tener un aprovechamiento sustentable de la base natural, si queremos mitigar la crisis ambiental global que existe y además estamos en formación o somos parte del personal que se encarga de la protección, conservación, difusión, educación ambiental o cualquier cosa que tenga que ver con un área afín a las ciencias ambientales, háganos el grandísimo favor de no hacer extracción de la vida silvestre simple y sencillamente porque sí, simple y sencillamente por una cuestión recreativa o con los fines de sus creencias personales. Siempre apéguense a lo que dice la normatividad ambiental vigente y por favor apéguense a los conocimientos generados a través de la ciencia.